Si es la primera vez que ves algo tan inexplicable, suscríbete, porque lo que verás a continuación no es solo un misterio sin resolver, sino una serie de avistamientos que han dejado a muchos en un estado de asombro, incluso a los científicos. En Tampa, Florida, una noche oscura de diciembre se tornó aterradora para una mujer que desde la seguridad de su hogar presenció un suceso que nunca olvidaría. Mientras observaba el techo de su casa desde la ventana, un ser extraño comenzó a caminar por él. Se trataba de una figura de aspecto inhumano, con cuernos retorcidos en su cabeza y ropas desgarradas que se movían al viento. La mujer, paralizada por el miedo, no podía comprender lo que estaba viendo. La figura parecía más un espectro o un demonio que una persona común. A medida que la criatura avanzaba lentamente sobre el techo, el sonido de unas cadenas arrastrándose por el tejado resonaba en la noche, dándole un aire aún más escalofriante al momento. La escena parecía sacada de una película de terror, pero lo extraño era que no estaba en una pantalla. Estaba ocurriendo en la realidad, en su propia vecindad. Al principio, la mujer pensó que tal vez era alguien disfrazado o una broma macabra, pero algo en su interior le decía que lo que estaba presenciando no era algo tan simple. La criatura caminaba sin prisa, como si estuviera buscando algo o alguien. Cada paso resonaba con el ruido de las cadenas, un sonido metálico que hacía eco en la quietud de la noche. El frío que envolvía la escena hacía que su respiración se condensara, y el aire parecía estar lleno de una tensión palpable. ¿Era posible que esto fuera real? La mujer comenzó a grabar con su teléfono móvil, pero su voz temblaba mientras hablaba en el video, incapaz de ocultar el miedo en sus palabras. ¿Lo ves? Está sobre el techo. Dios mío, no puede ser, murmuró en la grabación. La figura parecía ignorarla, moviéndose lentamente mientras sus cuernos se alzaban hacia el cielo estrellado. ¿Qué estaba haciendo esa cosa en su techo? Era una criatura que pertenecía a un mundo diferente, uno que se manifestaba solo en las noches más oscuras del año. Muchos que han visto el video creen que podría tratarse de Krampus, una figura mitológica que ha sido parte de la tradición navideña en Europa durante siglos. En las leyendas, Krampus es un demonio que castiga a los niños traviesos en Navidad, llevando consigo cadenas y un saco en el que guarda a los niños maleducados para llevarlos a su guarida. La historia de Krampus ha sido transmitida de generación en generación, pero ha permanecido mayormente en las sombras de las leyendas de Navidad. Sin embargo, el avistamiento en Tampa hizo que algunos empezaran a preguntarse si la leyenda podría ser más que una simple historia. Los detalles de la grabación, junto con el miedo genuino de la mujer, provocaron una reacción inmediata en las redes sociales. A pesar de que muchos sugirieron que se trataba de una persona disfrazada o incluso un montaje, la autenticidad del video, sumada a la visceral reacción de la mujer, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que lo inexplicable haya sucedido en esa noche oscura de Navidad. Algunos argumentaron que era solo un disfraz, un truco o incluso una elaboración digital que había escapado de la realidad. Pero la forma en que la mujer reaccionó ante la presencia de la criatura hacía que el video pareciera aún más real. Los escépticos de inmediato sugirieron que la mujer simplemente estaba asustada por la situación, que tal vez vio algo que su mente no podía procesar, y por eso lo grabó de esta manera. Sin embargo, hay algo en ese momento de pura desesperación que hace que sea difícil desmentir completamente lo que mostró la cámara. ¿Realmente un hombre disfrazado podría haber logrado semejante efecto sobre alguien tan genuinamente asustado? El debate sobre si el video era genuino o no se expandió rápidamente. Algunos creyeron que era una manifestación de Krampus, mientras que otros argumentaron que era simplemente un experimento de cámara o un montaje. Sin embargo, lo que resultaba innegable era el terror palpable en la voz de la mujer y el sonido metálico de las cadenas que, según los testigos, fue tan real como el frío de la noche de Navidad. Pero lo cierto es que, a pesar de las teorías que surgieron, el misterio persiste. El video continúa siendo uno de los más discutidos entre aquellos que creen en lo inexplicable y los que se aferran a la lógica. Pero eso no es todo. Si pensabas que este caso era único, prepárate para una historia que desafía la lógica. Un video que circuló por las redes sociales mostró algo aún más perturbador. En una tranquila noche navideña en un vecindario suburbano, una familia grabó a una figura gigante caminando lentamente por su jardín. En las imágenes, el ser parecía ser Santa Claus.
pero no cualquier santa que hayas visto en tu vida. Este santa era colosal, al menos 3 veces más grande que una persona promedio, y su figura sobresalía en la oscuridad de la noche. En la grabación, se puede ver cómo la figura detiene su marcha, voltea hacia la cámara y la mira directamente. Sus ojos, brillando con una luz inquietante, parecen fijos en el lente, transmitiendo una sensación de peligro inminente. Lo que más desconcertó a quienes vieron el video fue la enorme estatura de la figura. Santa Claus, como lo conocemos, es una figura regordeta y baja, una representación amigable que generalmente encarna la calidez y la alegría de las festividades. Pero este Santa no era el hombre bonachón que todos conocemos. Su tamaño desmesurado le daba una presencia que desconcertaba, y su mirada penetrante parecía saber exactamente en qué momento fue grabado. En el video se puede ver cómo la figura gigantesca detiene su paso, voltea hacia la cámara y la mira fijamente. En ese preciso momento, la sensación de tensión crece, y la cámara se sacude con el terror del testigo. El video no se detuvo allí. Después de este escalofriante momento, el Santa gigante continuó su camino sin prisa, desapareciendo en la oscuridad de la noche. No hubo despedidas ni explicaciones, solo una figura imponente que parecía más una amenaza que una manifestación festiva. La sensación de vacío que quedó después de que el video se cortara de repente aumentó la tensión, dejando a todos con la sensación de que algo oscuro estaba acechando, disfrazado de una figura tradicionalmente conocida por traer regalos. El video rápidamente se viralizó, dividiendo a la audiencia. Algunos sostuvieron que era una creación digital, una animación o un disfraz demasiado elaborado. Sin embargo, otros insistieron en que lo que estaban viendo no podía ser un truco. El tamaño desmesurado de la figura y la intensidad de la mirada hacían que fuera difícil creer que simplemente se trataba de un montaje. Para muchos, la extrañeza del video y la forma en que la figura desapareció, casi como si se desmaterializara, le daba un aire paranormal que no podía ser ignorado. ¿Era posible que una figura tan gigantesca y extraña estuviera acechando en la noche de Navidad, burlándose de las leyendas y las tradiciones? ¿O era solo una manifestación de los miedos más oscuros que siempre asociamos con las fiestas? Y así, en una noche cualquiera de Navidad, una familia de un vecindario tranquilo fue testigo de algo que jamás imaginó ver: a un Santa gigantesco, con una presencia tan dominante y extraña, que lo único que pudieron hacer fue capturarlo en video. No hubo explicaciones, no hubo palabras que pudieran justificar lo que vieron. Y lo más aterrador de todo es que al día siguiente, nadie en la casa se atrevió a abrir el regalo que había sido dejado en su puerta, como si de alguna forma, un objeto tan inocente como un presente de Navidad cargara con una tensión inexplicable. Si pensabas que esos casos no podían ser superados, lo que sigue desafiará todo lo que sabes. Mantente en línea, porque lo que viene a continuación podría ser aún más perturbador. En la mañana del 25 de diciembre, una familia que conducía por las calles de Nueva York capturó algo que cambiaría por completo lo que pensaban sobre las leyendas de Navidad. Era una mañana fría, con el cielo despejado, un suave azul que se extendía sobre los altos rascacielos de la ciudad. Mientras recorrían la ciudad, notaron algo en el cielo, algo que a simple vista parecía ser un fenómeno poco común. En un momento, uno de los niños en el auto señaló hacia arriba, llamando la atención de los adultos. «Miren eso», exclamó, señalando hacia el horizonte. Al principio, los adultos no parecían darse cuenta, hasta que finalmente miraron hacia donde el niño apuntaba, y lo que vieron los dejó perplejos. En el video, grabado con un teléfono móvil, se puede ver un objeto alargado que atraviesa el cielo, moviéndose suavemente a lo largo del horizonte. A simple vista, podría parecer un avión o un reflejo extraño en la atmósfera. Pero, al analizarlo más detenidamente, los detalles no dejaban lugar a dudas. El objeto no solo se movía de manera lineal y lenta, sino que parecía estar tirado por algo, como si estuviera conectado a una cuerda invisible. Algo más llamativo, sin embargo, fue la reacción del niño, quien señaló el objeto en el cielo mucho antes que los adultos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Su reacción de asombro era inmediata, algo que no sucedería si se tratara de un fenómeno ordinario. El video se compartió rápidamente en redes sociales y comenzó a circular con un título que le dio un giro mágico al avistamiento:
Santa Claus captado en cámara. El hecho de que el niño lo señalara antes que los adultos, sumado al hecho de que nadie en el video parecía tener una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, convirtió al clip en un fenómeno viral. Muchos se inclinaron a pensar que lo que estaban viendo era, en efecto, el trineo de Santa Claus, volando sobre Nueva York en la mañana de Navidad, antes de que el sol se levantara por completo. A lo largo de la grabación, el objeto parece moverse con gracia, deslizándose por el cielo sin apresurarse, como si estuviera siguiendo un curso fijo. ¿Podría ser realmente el trineo de Santa, deslizándose por encima de la ciudad para entregar regalos? Para muchos, esa interpretación parecía tan plausible como la de un simple avión o incluso un meteorito. Sin embargo, el hecho de que el niño fuera el primero en señalarlo, mucho antes de que los adultos se dieran cuenta, no pasó desapercibido para los observadores. Si bien algunos intentaron explicar el fenómeno como un avión o una ilusión óptica, el vínculo con la leyenda de Santa Claus parecía innegable. Era una coincidencia que, en una fecha tan significativa como la de Navidad, un niño fuera el primero en notar algo tan extraordinario en el cielo. Lo que comenzó como una grabación sencilla de una familia durante su trayecto matutino, se transformó en una de las grabaciones navideñas más misteriosas de los últimos tiempos. La pregunta persistió: ¿era el trineo de Santa o algo aún más extraño que se deslizaba sobre la ciudad en una mañana fría de Navidad? Por otro lado, un video mucho más inquietante, grabado en un hospital infantil, generó una oleada de emociones cuando se hizo viral. Esta grabación mostró a un Santa Claus que no se parecía en nada al de las tradicionales imágenes comerciales. En el video se ve a una figura que parece ser el propio Santa entrando en el hospital, al principio con pasos cautelosos, como si estuviera tratando de pasar desapercibido. En un lugar donde las luces navideñas solían brillar con fuerza, en los pasillos de un hospital vacío, algo insólito comenzaba a ocurrir. Nadie podía creer lo que veían. Santa no solo estaba entrando sin ser detenido, sino que parecía estar cumpliendo una misión en silencio. Primero, se detuvo frente a una estación de desinfectante de manos. Se veía como si estuviera siguiendo el protocolo hospitalario, usando el gel de manos antes de seguir adelante, asegurándose de no contaminar nada, incluso en su tarea mágica. Con un toque extraño y humano, la figura de Santa comenzó a caminar por los pasillos vacíos, en un lugar donde la mayoría de los niños se encontraban hospitalizados, lejos de sus familias debido a los tratamientos que no podían abandonar. La figura no hacía ruido, su caminar era silencioso y no parecía tener prisa. En lugar de moverse de una forma apresurada como un intruso, su comportamiento era deliberado, cuidadosamente planificado. Era como si estuviera en su propio mundo, realizando una tarea que solo él comprendía. En el video, Santa se dirigió a los árboles de Navidad que estaban en las diferentes áreas del hospital, cuidadosamente colocando regalos bajo cada uno. No había ni un solo sonido, aparte de los suaves susurros de la cámara. Era una escena de calma absoluta, de dedicación y de una serenidad que solo un Santa podría traer. Lo más escalofriante de todo es que nadie en el hospital parecía notar la presencia de este Santa extraño. El personal médico, que constantemente estaba en movimiento, no lo vio. Los pacientes que estaban despiertos en sus habitaciones tampoco parecían notar su presencia. La figura de Santa pasaba desapercibida, casi como si estuviera invisibilizada ante los ojos del mundo. Pasaron casi 2 horas antes de que esta figura terminara su misión y se fuera tan sigilosamente como había llegado. El video, que se grabó con una cámara de seguridad del hospital, mostró a la figura moviéndose de un lado a otro, dejando regalos bajo cada árbol y, lo más intrigante de todo, sin que nadie lo notara ni hiciera alguna observación sobre su presencia. El hecho de que este evento tuviera lugar en un hospital infantil, donde muchos niños pasaban la Navidad aislados de sus familias, le dio un toque aún más emotivo y desconcertante a todo el asunto. Para muchos, el hecho de que Santa hubiera ido allí en lugar de a las casas, y que estuviera solo, sin la compañía de los niños felices que lo esperan, mostraba una faceta más profunda y melancólica de la leyenda. ¿Por qué Santa decidió ir a este hospital en lugar de hacer su recorrido tradicional? ¿Cómo podía moverse por un lugar sin que nadie lo notara? Algunos teóricos sugieren que este tipo de apariciones no son casuales y que los momentos mágicos de la Navidad están destinados a tocar a aquellos que más lo necesitan. Al revisar el video,
muchos comenzaron a especular sobre la naturaleza de este Santa Claus solitario. ¿Era real? ¿Era solo un hombre disfrazado haciendo una buena acción o algo más profundo? La figura, de pie en medio del hospital, parece transmitir algo más que solo la alegría navideña. Había algo de misticismo, algo fuera de lo común. Esta escena dejó una sensación de asombro y tristeza, como si Santa estuviera de alguna forma visitando a aquellos que no tenían la oportunidad de celebrar las fiestas con sus seres queridos. Es difícil encontrar una explicación lógica o científica para estos dos casos. ¿Podrían ser coincidencias extraordinarias o las leyendas de Navidad tienen un trasfondo mucho más profundo? Sin duda, estos avistamientos y grabaciones siguen alimentando el misterio que rodea a las festividades. Si pensabas que lo que hemos visto hasta ahora era extraño, espera a ver lo siguiente. Lo que está por venir desbordará los límites de lo que consideras posible. Después de todo, los misterios de la Navidad van más allá de lo que se muestra en los anuncios o en las películas familiares. En esta parte exploramos dos sucesos tan desconcertantes como inquietantes, que involucran figuras misteriosas y seres que parecen sacados de las leyendas más oscuras. En una tranquila noche de Navidad, un hombre estaba revisando las grabaciones de su cámara de seguridad. Como cada año, había instalado la cámara para capturar cualquier momento inesperado, especialmente en esa época en la que la gente parece estar más propensa a las historias extrañas. Lo que encontró, sin embargo, no tenía ninguna relación con un simple robo o una broma. En las imágenes de su cámara de seguridad, se podía ver a una criatura extraña deambulando cerca de su casa, una figura que no parecía encajar en nada que pudiera explicar racionalmente. La criatura, descrita como un ser con cuernos y ropas oscuras, apareció caminando lentamente sobre la nieve que cubría el jardín. Lo más inquietante de este avistamiento es que el ser dejaba unas huellas extrañas en la nieve, huellas que no correspondían con las de ningún animal conocido. No solo estaban demasiado profundas, sino que su forma no se ajustaba a ninguna pata de animal habitual. El ser parecía estar caminando con una postura extraña, casi como si sus pies no estuvieran tocando la nieve de manera normal. Cada paso era lento y deliberado, y lo que más desconcertaba era el tamaño de sus cuernos, que sobresalían de su cabeza como dos astas imponentes, como si fuera una figura mitológica de otro mundo. A medida que el ser avanzaba, el sonido de sus pasos se mezclaba con el crujir de la nieve, y la cámara lo capturó moviéndose a través del paisaje nevado. En el video, la figura parece estar completamente ajena a la presencia de la cámara, sin que se inquiete o se esconda. Al contrario, se mantenía erguida, con una presencia inquietante que hacía que la escena fuera aún más surrealista. Los testigos que vieron el video, algunos de ellos escépticos, rápidamente lo relacionaron con Krampus, la criatura mitológica que, según las leyendas europeas, castiga a los niños traviesos durante la Navidad. La figura que apareció cerca de la casa, con sus cuernos y su comportamiento tan extraño, parecía estar directamente conectada con este ser demoníaco, que se dice aparece en las noches más oscuras de diciembre para llevarse a los niños que no se han portado bien. Krampus, con su aspecto aterrador, no es solo un mito, es una figura que ha perdurado a lo largo de los siglos, parte integral de las tradiciones de los Alpes y otras regiones del norte de Europa. En esas culturas, Krampus es considerado el lado oscuro de la Navidad, una figura que se convierte en la antítesis de la alegría navideña. Se le describe como un demonio con cuernos, cubierto de piel oscura y llevando cadenas pesadas. Sin embargo, ¿puede ser que Krampus no sea solo un personaje de leyenda? El video que circuló rápidamente por internet dejó abierta la posibilidad de que lo que la cámara captó no fuera una simple broma o una actuación. Las huellas y la presencia inquietante del ser en la nieve no parecían encajar con ninguna explicación lógica, lo que llevó a muchos a preguntarse si realmente se trataba de Krampus. La grabación rápidamente generó debates en las redes sociales, con algunos sugiriendo que se trataba de un fenómeno inexplicable y otros tratando de desmentirlo como un truco. Sin embargo, la verdad permanece incierta, y el video sigue siendo uno de los más aterradores grabados en una noche de Navidad. Si este caso ya te dejó inquieto, espera a ver el siguiente. Imagina estar en tu casa en la noche de Navidad, una noche que debería ser tranquila y llena de paz, pero en cambio, presenciar algo completamente inexplicable.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en una casa suburbana de los Estados Unidos, donde una familia grabó algo mucho más perturbador que cualquier figura mítica. En este caso, la grabación muestra a una criatura pequeña corriendo por la casa, con un comportamiento tan extraño que no parece corresponder a ningún animal común. Lo que más desconcertó a los testigos fue el movimiento de la criatura. En el video, se puede ver a una figura diminuta, que no parece humana, correr rápidamente a través de la sala de estar. El ser tiene un cuerpo pequeño, pero lo que más llama la atención es su gran cabeza. Su forma era antinatural, lo que dejaba en claro que no se trataba de un niño ni de un animal. La criatura parece moverse con una agilidad inquietante, y en el momento en que pasa frente a la cámara, se puede notar que sus movimientos no son los de un ser común. La rapidez con la que se desplaza por la casa le da un aire surrealista, como si fuera una entidad de otro mundo. La parte más aterradora del video viene cuando se detiene brevemente frente a un objeto en la sala y mira hacia la cámara. En ese momento, el video se ralentiza, y es cuando los detalles más inquietantes comienzan a aparecer. Al observarlo en cámara lenta, se puede ver una sombra extraña que parece proyectarse detrás de la criatura, pero que no coincide con su tamaño ni con la fuente de luz visible en la habitación. Además, la figura desaparece de la escena en un abrir y cerrar de ojos. No hay evidencia de que haya salido por una puerta o se haya escondido en un rincón, simplemente desaparece en un parpadeo. La desaparición de la criatura, tan repentina y extraña, provocó que los espectadores comenzaran a especular sobre lo que realmente sucedió. ¿Era esta criatura un ser mitológico, como los elfos o los duendecillos que se dice visitan las casas durante la Navidad, o algo más perturbador? Los testigos que vieron el video estaban convencidos de que lo que habían grabado no podía ser explicado como un simple animal o una persona disfrazada. El comportamiento de la criatura no correspondía a nada que se haya visto en la naturaleza. Sus características, su rapidez y, sobre todo, su desaparición repentina, hacían que pareciera más una manifestación de algún tipo de ser sobrenatural. Algunos de los expertos que analizaron el video sugirieron que lo que se veía era una posible manifestación de una criatura mitológica o incluso una entidad que estaba cruzando entre dos mundos. La sombra que proyectaba la criatura en la cámara, que no coincidía con las condiciones de luz de la habitación, se interpretó como un indicio de que este ser no pertenecía completamente a la realidad física. La desaparición repentina también dejó abierta la posibilidad de que esta criatura tuviera alguna capacidad paranormal que le permitiera desvanecerse sin dejar rastro. ¿Acaso es posible que, durante la Navidad, los límites entre el mundo de los vivos y los seres de las leyendas se vuelvan más delgados, permitiendo que estas entidades puedan manifestarse y desaparecer a su antojo? Comparte tu opinión en los comentarios, porque lo que está por venir podría ser aún más desconcertante. Si te sorprendieron los casos anteriores, lo que viene a continuación te hará dudar de todo lo que creías saber sobre la Navidad. La realidad y lo inexplicable parecen fusionarse de una manera tan aterradora que cuestiona todo lo que consideramos normal. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafía la lógica de una manera que nunca imaginaste. En un vecindario tranquilo, cubierto de nieve, un hombre grabó algo que rápidamente se volvió viral. A primera vista podría parecer simplemente una grabación más de una noche fría de Navidad, pero cuando observas lo que aparece en la pantalla, algo no cuadra. En el video, se puede ver a una figura extraña caminando lentamente por el jardín de su casa. Esta figura no era como ninguna otra que uno podría esperar ver en una noche tranquila de Navidad. Tenía una gran cabeza, desproporcionadamente grande en comparación con el cuerpo, y su postura y movimientos eran inquietantes. La criatura no caminaba como un humano, ni siquiera como un animal conocido. Sus movimientos parecían más cercanos a los de un ser que se arrastra o se desliza de manera extraña por el suelo. No era ni un perro ni un gato, sino algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Lo que más desconcertó a los que vieron el video fue el comportamiento de la figura, que parecía deambular por el jardín sin prisa, casi como si estuviera buscando algo o simplemente observando. La criatura avanzaba con una lentitud perturbadora, sin prisa, como si supiera que nadie se atrevería a detenerla. Lo más desconcertante fue la comparación que muchos hicieron al ver el video. El Grinch, el personaje icónico de las historias navideñas, conocido por su gran cabeza y su comportamiento extraño,
fue la referencia que muchos encontraron al analizar la figura. Sin embargo, lo que hacía que esta comparación fuera inquietante era que, en lugar de ser el personaje de un cuento infantil, la figura en el video parecía real, y su comportamiento era mucho más extraño y perturbador que el simple acto de robar regalos. La gran cabeza, la postura extraña y el andar raro no eran los de un disfraz, sino los de algo mucho más inquietante. Algunos espectadores sugirieron que la figura podría ser una representación del propio Grinch, el personaje navideño que se roba la Navidad en los cuentos, pero llevado al extremo de la oscuridad y lo extraño. La figura no solo parecía tener la apariencia de un ser de otro mundo, sino que su comportamiento en la nieve evocaba una sensación de peligro inminente. A medida que avanzaba lentamente, su movimiento arrastrado por la nieve creaba una atmósfera perturbadora, como si estuviera buscando algo o esperando algo más. El video generó un gran debate entre los espectadores. ¿Era realmente el Grinch o se trataba de algo mucho más macabro? ¿Qué tipo de criatura podría tener una cabeza tan grande y moverse de manera tan extraña en una noche tan tranquila? Algunos insistieron en que la figura era un animal salvaje que había entrado en el jardín, mientras que otros sostenían que era una manifestación de algo mucho más oscuro. Los comentarios de quienes vieron el video eran diversos, pero lo que quedaba claro era que algo no estaba bien con esa figura. Este caso de la figura extraña en la nieve se conecta con algo mucho más profundo y misterioso que solo leyendas y mitos navideños. Es como si en el ambiente de la Navidad se desdibujaran las fronteras entre el mundo físico y lo espiritual, haciendo que lo imposible se vuelva posible. Esto nos lleva a otro fenómeno desconcertante que ha sido grabado en diversas casas durante las noches de Navidad. Algunos han captado lo que parecen ser entidades invisibles que actúan de manera extraña e inexplicable. En las grabaciones, las puertas se abren y cierran solas, y objetos se mueven sin razón aparente, como si una fuerza invisible estuviera manipulándolos. Estos incidentes no son raros durante las festividades navideñas, y muchos creen que tienen una conexión directa con las leyendas, que dicen que, en Navidad, las fronteras entre el mundo real y el espiritual se vuelven más delgadas. Según las tradiciones, es en estas noches cuando las entidades del otro lado pueden cruzar al mundo de los vivos. En algunas culturas se cree que los espíritus de los seres queridos fallecidos regresan para visitar a sus familiares, pero también existen historias más oscuras, donde seres extraños se aprovechan de esta abertura para manifestarse y causar caos. La conexión con la Navidad parece hacer que las leyes de la física se diluyan, permitiendo que entidades que deberían estar en otro plano crucen hacia nuestra realidad. Un caso grabado en una casa de un suburbio de Estados Unidos muestra cómo la puerta de la sala de estar se abre lentamente sin que nadie la toque. El sonido del crujido de la madera al abrirse envuelve la habitación en un aire de tensión. Justo después, la puerta se cierra con la misma suavidad, pero esta vez con un golpe seco, como si algo invisible estuviera manipulando la manija. Lo más aterrador fue que, tras ese incidente, no se notó ningún signo de actividad en el exterior o en el interior de la casa. Nadie tocó la puerta, ni el viento fue lo suficientemente fuerte como para hacerla moverse. Sin embargo, esa extraña maniobra dejó una sensación de inquietud en los habitantes de la casa, que no podían explicar lo sucedido. El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando una gran cantidad de teorías. Algunos opinaban que el viento, una corriente de aire fría, pudo haber sido el responsable. Sin embargo, aquellos que lo vieron con más detalle aseguraron que el video mostraba una fuerza invisible que operaba en la casa, algo que no se podía explicar por causas naturales. Para muchos, este tipo de eventos son precisamente lo que muchos creen que ocurre durante la Navidad. Las barreras entre mundos se desdibujan, y cosas que antes parecían imposibles comienzan a suceder. La duda y el miedo se apoderaron de quienes vieron el video, ya que no había manera de explicar racionalmente lo que ocurrió. En otro caso, un video grabado en la madrugada de Navidad muestra cómo un objeto que estaba colocado sobre una mesa de café se mueve repentinamente. El video, tomado por una cámara de seguridad en una casa, muestra una figura fantasmal que parece desplazarse rápidamente sobre el mueble, como si hubiera sido empujado por una fuerza invisible. Al revisar el metraje, los habitantes de la casa no encontraron ninguna explicación racional para el suceso, y lo que parecía un simple incidente de la vida cotidiana se convirtió en una manifestación inquietante. Este fenómeno de objetos que se mueven sin explicación
se ha registrado en diversas ocasiones, especialmente durante las fiestas navideñas, lo que refuerza la idea de que en esta época del año lo inexplicable parece tomar fuerza. Las cámaras de seguridad y los teléfonos móviles han capturado innumerables eventos inexplicables durante estas épocas festivas, dejando a quienes los ven con más preguntas que respuestas. Las puertas que se abren solas, los objetos que se mueven sin motivo y las sombras que se deslizan por las casas sin explicación alguna han dejado una marca profunda en quienes han sido testigos de estos fenómenos. Es como si el tiempo y el espacio se dilataran en las noches más oscuras de diciembre, permitiendo que entidades que normalmente permanecen ocultas se muestren por un breve momento. Si este video te ha intrigado, suscríbete para más casos sorprendentes. Hasta la próxima.